El siguiente programa es independiente. Los temas tratados son responsabilidad de su productor. Muy buenas noches a todos nuestros televidentes, bienvenidos al programa Redacción. Es un programa realizado por el colectivo de comunicaciones Plano Sur con el objetivo de traer a ustedes temas de su interés. En la noche de hoy les traemos un tema bastante recurrente en la agenda de muchos de ustedes porque sabemos que gustan de esos temas. Se trata de software libre, pero Susana, cuéntanos qué más tenemos para esta noche. Bueno, ese será nuestro tema del día sobre el software libre, pero a continuación también tendremos nuestra sección El Invitado Reacciona. Contaremos con la presencia de Liliana Palacio, quien viene del Manicomio de Muñecos. Nos va a hablar algo muy interesante sobre el evento del Titiri Festival. Y por último tendremos nuestro plano cultural, como es costumbre con nuestra corresponsal Victoria. Ella nos hablará sobre los carros de rodillos en Santa Elena, cómo resultó la competencia. Bueno, muy buenas noches. Estamos con Francisco García y Alejandro González del proyecto Manada Libre. Alejandro y Francisco, buenas noches. Muchas gracias por acoger nuestra invitación. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, pues software libre, ¿qué significa frente a esta prevalencia, digámoslo, del software privativo? ¿Y en qué consiste? Es decir, contémosles a los televidentes qué significa, pues porque muchos de ellos utilizan el software privativo, pero ¿qué significa esto? Bueno, el software libre es una propuesta que nace por los años 80, que es un movimiento que inicia Richard Stallman en Estados Unidos. Resulta de que el software libre es el software que me permite, que me da la libertad, me permite utilizar y respeta mi libertad. La libertad del software se define en 4 principios o 4 libertades, que son la libertad de uso, poder utilizar el programa con cualquier propósito, la libertad de poder modificar el programa. Para eso es necesario acceder al código fuente. De pronto las personas que tengan más conocimiento de pronto en informática saben qué es el código fuente, pero una analogía muy, para hacerlo más fácil de entender, son como los planos de una casa. Para poder realmente hacer una modificación es importante y necesario tener el acceso a esos planos. El otro principio, la otra libertad para que un programa, una aplicación, un software sea considerado software libre es el de poder compartirlo, el poder realizar copias y compartir esas copias, pasarla con o sin dinero, con o sin cobro, porque hay una diferencia muy grande entre software libre y software gratuito. La otra libertad, el otro principio es poder, las mejoras que yo hago, apoyado pues en el segundo principio, que es mejorarlo y modificarlo, poderlas compartir. De esta manera, al compartirlo, me permite generar comunidad, me permite poder pasarle a las demás personas el aporte que yo hago y no simplemente que alguien centralice el proyecto, alguien centralice las aplicaciones y que yo pueda aportar en ese desarrollo. Bueno, Alejandro, le quiero primero comentar a nuestros televidentes que, como ustedes saben, esta sección es de debate. En este momento no nos acompaña un fiel defensor del software privativo, pero Alejandro, que aunque es de Manada Libre, él conoce mucho del tema, no porque lo defienda, sino porque obviamente hay que conocer la contraparte para saber qué es en lo que yo creo. Entonces, le quiero preguntar a Alejandro, con base en lo que nos compartió Francisco, ¿qué es el software privativo para entender mejor esa diferencia? Listo, el software privativo es aquel que está creado por personas que piensan que la única manera de hacer una creación es poner una propiedad, ¿sí? Ya sea por dinero
o no sea por dinero, ¿sí? Entonces, lo que se pretende es que las personas cuando hacen algo le den un costo, les den un valor y además se quieran apropiar de la idea, del monopolizarla, de poderla vender o vendérsela a otro que a su vez la va a entregar por un precio. En algunos casos puede ser también gratuito, el programa puede ser gratuito, pero hay otros momentos en que el programa no se sabe si puede ser copiado o no copiado, porque el programa en sí viene con una licencia que no se lee, que las personas no lo miran. Nadie cuando instala un programa mira si es licenciado o no es licenciado, simplemente lo ejecuta, lo instala. Y lo instala porque lo más sencillo es instalar y no mirar el contrato de licencia, que es un texto larguísimo que aparece en casi todas las instalaciones, que yo acepto, muchas veces está en inglés, y no miran qué es lo que están aceptando, qué es lo que están reconociendo. De acuerdo, pero entonces tú mencionabas algo muy importante y es el asunto de que a veces el software privativo también es libre, es gratuito, ¿cierto? Yo, digamos, soy un consumidor habitual de software que descargo en mi computadora con un sistema operativo cualquiera y lo hago porque no me cobran por eso, ¿cierto? Y lo puedo tener en mi computadora un tiempo determinado, él no se me va a después a eliminar, yo no voy a perder la información, lo que esté trabajando a través de ese software que es privativo pero es gratuito. Entonces, ¿en qué diferencia específicamente un software que siendo privativo es gratuito a un software libre? Bueno, la diferencia principal es lo que se puede hacer con él y son las condiciones que tiene. El software privativo no le permite disponer de las 4 libertades, que en un caso es, por ejemplo, acceder al código fuente, ¿sí? Poderlo compartir, poderlo modificar, porque el programa como está hecho, no se sabe cómo está hecho, entonces vos solamente estás descargando un programa para instalar, pero no estás instalando nada más, pues no estás haciendo nada, ejecutándolo, no sabes cómo está creado, no lo puedes modificar, en algunas ocasiones lo puedes bajar de la página, pero incluso dice que no lo puedes compartir con otra persona por otro medio, solo a través de internet lo puedes descargar. Precisamente esto les iba a preguntar, digamos, ¿cómo se ve esa diferencia, digamos, entre el egoísmo, o si se puede tratar así como egoísmo realmente de poner esas licencias restringidas o ese acceso al conocimiento, digamos, contenido en algún texto o en algún artículo de revista, frente a la propuesta, digamos, de crear un software libre en el que el lema realmente es compartir el conocimiento, compartir o abrir mejor el acceso al conocimiento? ¿Cómo podemos verlo en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, esa contraposición, el egoísmo y la libertad de acceso? Una pregunta que normalmente cuando se habla de software libre y de pronto personas que lo han utilizado, pero que en un momento determinado no entienden de pronto el funcionamiento, llegan y se extrañan, por ejemplo, para instalar aplicaciones. Que porque ahí yo simplemente busco en un listado, doy clic y se me instala una aplicación, cuando en el otro sistema tengo que ir, recoger el dinero, comprar comprar el CD o descargarlo por internet en caso de que lo vaya a piratear, en caso de que haya a utilizarlo sin licencia y todo eso, y entonces se preguntan y hacen la pregunta, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué ocurre eso? Entonces cuando se les cuenta que realmente en el fondo ocurre porque hay personas que se dedican a organizarlo, a ponerlo a disposición, que otras personas lo desarrollaron y que de esa manera uno simplemente llega, puede dar 2 clics en muchos casos y tener esa disposición, entonces terminan preguntando, y hay personas que hacen eso, y hay personas que se dedican a hacer eso, porque realmente en esa forma de conocimiento, en ese compartir, con el software libre se difunde todo eso, la libertad, el compartir, el generar comunidad. La comunidad es la que ha generado y hace que el software libre sea lo que es hoy, de toda esa comunidad que se logró formar a partir de, digamos, de esos conceptos, de esas libertades, comunidades que en un principio, porque al principio de esos contratos de no licencia ni siquiera existían. Es después que comienza a ponerse todos esos contratos de no divulgación, de no mostrar cómo funciona, que las empresas comienzan a pagar para que las personas no cuenten y no cuenten cómo funcionan, que comienzan a patrocinar ese egoísmo o a obligarlo. Entonces ahí es cuando entonces se hace la necesidad de dar esos fundamentos, esas bases que permitan seguir construyendo esas comunidades, que en un principio, esas comunidades de hacker, que en un principio se fueron destruidas porque se sobornaban, se les daba dinero para que así fuera. Lo que dices es muy importante, Francisco, y nos lleva a un tema, y es que el software libre, más allá de ser un servicio, que yo creo un software o tengo un software, lo comparto y se
genera todo ese asunto de la comunicación y de compartir las ideas y el conocimiento, también nos lleva a un punto importante de la discusión, y es, ahí hay unos derechos de autor, ¿cierto? Porque hay un trabajo intelectual en la producción de ese conocimiento, y no solamente lo llevamos al campo del software libre, de un texto, de una canción, de una obra de arte, ¿cierto? Hay muchas cosas que las personas hacemos en colectivos o individualmente, desde la academia o desde nuestras casas, y algunas personas decidimos cobrar porque otro tenga acceso a eso y otras deciden compartirlo. Entonces, hay una filosofía en torno al asunto del software libre, ¿cierto? Pero esa filosofía, ¿cómo lee el asunto de los derechos de autor? Los derechos de autor, dentro del software libre, o digamos dentro de todo el intelecto y las obras que se producen, libros, obras y demás, se ha venido y se hacen unos monopolios y se dan que lo que ampara los copyrights y ese tipo de leyes, que dan unos monopolios y otorga unos derechos a los autores para poder hacer ese tipo de restricciones. El software libre, inclusive para poder hacer que el software siga siendo libre, porque alguna persona puede llegar y coger una aplicación, modificarla porque el que la realizó dice que lo puede hacer. Después de hacer esas modificaciones, podría simplemente las modificaciones que él hizo, podría llevarlas y vendérselas a otros y decirle a los demás que no las pueden modificar. Entonces, para que eso no ocurra, dentro del software libre existe y se desarrolló algo que es los izquierdos de autor, que se apodera bajo esa misma figura de los derechos de autor, pero lo que hace es prohibir el prohibir. En vez de decir todos los derechos están restringidos, todos los derechos compartidos. Hace que las personas, cuando generan trabajos derivados, obras derivadas, modificaciones de eso, las modificaciones tengan que cumplir y respetar esa libertad de los usuarios. Sí, hay un caso también muy interesante, y es que a mí me gusta también mucho el asunto del Internet, navegar, aplicaciones, descubrir páginas, crear blogs, y recientemente por un blog que creé con una información pues que fue más bien a encargo, esa información está a disposición de todo el mundo, ¿cierto? Pero resulta que en ese blog escriben otras personas a las que, aunque también les interesa compartir esa información, quieren tener cierta reserva de los derechos. Entonces yo le apliqué Creative Commons al blog, ¿cierto? Ese Creative Commons en cierta forma no es un prohibir también. Lo que decía hace un momento de los derechos de autor que el software libre utiliza que utiliza esa figura para poder digamos hacer que el software siga permaneciendo libre, esos mismos principios, esas mismas libertades con respecto a otras obras del conocimiento se aplican de manera diferente. Entonces el proyecto, por ejemplo, Creative Commons habla de no todos los derechos reservados, sino de algunos derechos reservados. Entonces ya a través de la licencia Creative Commons se puede reservar el derecho de que las personas puedan reproducir las obras, pero sin fines económicos. Dentro del software libre usted puede realizar reproducciones con o sin fines económicos. Entonces eso lo utilizan los autores, lo utilizan los artistas, algunas veces como para el sustento y para todo eso, pero habla de algunos derechos reservados, es lo que habla lo de Creative Commons. Pero bueno, pues también hay una cuestión que hay que tocar, digamos, y es también la parte política, digamos, de la propuesta de crear el software libre y de crear comunidades que creen o que permitan el acceso libre al conocimiento contenido, pues en música, en archivos, en fin, pues cualquier cantidad de textos o cualquier tipo de textos o de documentos. Pero entonces hablemos un poco de la piratería, que realmente es algo que toca a muchos de nosotros, que nos toca. ¿Qué sucede? ¿Por qué piratería? ¿Por qué se habla de piratas? ¿Y creen ustedes que esto realmente se trate de piratería? Bueno, pues comparar a una persona que quiere compartir algo, que quiere disfrutar de música, de textos, de videos, con otras personas, de copiarlo, de ponerlo en un blog y decir que por estas razones es pirata, es una analogía muy compleja, porque compartir con un pirata era un asesino, era un delincuente, era un secuestrador, y ninguna de las personas que quiere compartir realmente es un pirata, ¿sí? Entonces, hay un problema cultural y político, es que los medios han utilizado la industrialización cultural
para acostumbrarnos a consumir, ¿cierto? A consumir música, a consumir videos. Incluso nos popularizaron el DVD, el CD, todos esos medios tecnológicos. Inicialmente los trabajaron de manera libre, entre comillas, ¿sí? Ya yo lo puedo usar, no me importa, todo el cuento. Y cuando ya empezó a masificar, ya empezó la parte legal. O sea, ya los tenemos acostumbrados, ya están adictos al cuento, entonces ya sí les podemos cobrar o ya volvemos el negocio como más amplio. Entonces la piratería en sí pues no es una analogía para llamar al problema. Lo que debería preguntarse es cómo hacer para los que producen las obras, los que hacen la música, los programas, no quieran utilizar esa propiedad intelectual, se podría decir también entre comillas, para privatizar, sino para compartir. Y por eso hay medios como el software libre, como el Creative Commons y otras maneras de compartir el conocimiento y las creaciones de las personas. Está muy bien. Entonces, digamos, para continuar nuestro debate quisiera introducir pues algo, otro tema relacionado con esta cuestión, y son los delitos informáticos. Digamos, ¿cómo ustedes ven el asunto? ¿Cómo se ha tratado, digamos, o cuál es la apuesta también o la perspectiva del proyecto Manada Libre frente a delitos informáticos? Sin embargo, pues continuaremos esta respuesta o la respuesta pues a esto después de un corte de comercial. Sociedad Cabales Limitada, asesoría jurídica integral. Ofrece sus servicios en asesoría laboral, en seguridad social y en acciones por responsabilidad del Estado. Estamos ubicados en Medellín, en la carrera 48D, número 65A19. Llámenos al teléfono 260-4444. Recuerde, Sociedad Cabales Limitada, su mejor opción al momento de asesorarse jurídicamente. Bueno, estamos con nuestros invitados del proyecto Manada Libre. Estamos hablando sobre software libre y su contraposición y sus diferencias respecto al software privativo. Les lanzaba la pregunta sobre los delitos informáticos. ¿Qué son? ¿Qué acciones realmente se conocen como delitos informáticos? ¿Por qué se persiguen? ¿Y cuál es la postura realmente frente a eso, o la postura que ustedes tienen frente a esas acciones? Bueno, pues la palabra delito viene o nos hace referencia a estar por fuera de la ley, y las legislaciones que se hacen. Evidentemente, a medida que se trata de volver delito el compartir, se trata de volver delito muchas cosas que humanamente hacemos y que ha impulsado el desarrollo, el conocimiento de tantas personas, cada vez se llega más a ser un delincuente, tanto dentro de la vida como dentro del cibermundo, del ciberespacio y dentro de la informática.
Entonces, a propuestas como leyeras, donde se tipifica el compartir, se tipifica como delito, donde da penas de 4 a 8 años de cárcel, donde se dan sanciones penales, y donde se da todo ese tipo de cosas, hace que volverse un delincuente sea una forma muy sencilla. Hablando de delincuencia, también suena mucho la palabra hacker. La palabra hacker, que es tipificada como esa cosa horrible de todas las personas que son unos delincuentes a través de las redes, cuando pues, la palabra hacker habla de unas personas con unos conocimientos en informática, unos muy buenos conocimientos de informática, cuando son los que impulsaron el crecimiento, y esas comunidades de hackers son las que impulsaron el crecimiento de la informática a nivel mundial, tanto desde el software libre, porque fue con comunidades de hackers que se desarrolla. Y claro, ya los medios nos presentan esa palabra como hacker, es un ladrón, es un delincuente, es eso. Lo otro que pasa es que también asistimos a una digitalización de la vida y una cultura digital en la que estamos. Entonces, dentro de eso, cualquier persona que tenga conocimientos suficientes o que tenga buenos conocimientos en la informática es un peligro para la sociedad, se vuelve un peligro, porque al tener esos conocimientos se siente vulnerada, los bancos se van a sentir vulnerables como ellos las finanzas, como todo eso lo manejan en las redes, entonces se sienten tímidos de todo ese conocimiento, lo puedan tener las personas. Entonces se comienzan a ver, cualquier persona que tiene conocimiento en eso se comienza a ver peligroso, se comienzan a catalogar, se comienzan a utilizar denominaciones para hacer que todo eso se vuelva un delito. Bueno, yo creo que entonces si nos va quedando claro que el uso de software libre no constituye un delito, porque en últimas es libre y quien lo creó posibilita que el conocimiento se comparta, se divulgue. Entonces, para quienes en sus casas acostumbran a descargar programas de manera lícita, pero gratuita, y que prefieran entonces ya más por un asunto ideológico migrar al software libre, ¿qué recomendaciones hay? Hagamos como una especie de software libre para dummies aquí en un momentico. Pues primero, y antes de que me escape el tintero que se me quedaba, es que desde el movimiento del software libre y desde Manada, la piratería no es una alternativa, no es una alternativa, porque igual se sigue estando sometido a las directrices que las empresas que lo desarrollan, hablamos de Corel, hablamos de Adobe, hablamos de Microsoft, nosotros seguimos con esas directivas. Lo mucho que si podemos luchar por algo que no es por la libertad, es por no pagar por eso. Pero lo que ellos dicen que está correcto, que así es que debe funcionar, que para esta nueva versión yo tengo que adquirir un nuevo equipo, todo eso al piratear, que es la palabra que utiliza, al adquirir sin licencias o de manera ilegal esas aplicaciones, lo único que hago es someterme. Entonces en ninguna manera tampoco impulsa digamos la libertad, ni me da la libertad como usuario o como usuario. Lo otro es que sí, pues lo más ideal sería migrar y dejar de utilizar inclusive la plataforma Microsoft. Sería lo más ideal entrar en un proceso para comenzar a compartir, para aprender, porque muchas veces se nos olvida y simplemente nos volvemos personas que ejecutamos acciones. ¿Y cuál es entonces la plataforma que deberíamos usar? Entonces existen muchas distribuciones del sistema 100% libre, que es GNU Linux, que son descargables, además de ser libres, son gratuitas en muchos casos, que se pueden descargar desde páginas como las páginas de Triskel, desde el proyecto GNU también se encuentran listados de distribuciones, pero adicionalmente también existen aplicaciones que dentro de sistemas operativos privativos como Microsoft, como Mac y como otros también puede funcionar. Editores reproductores de video, editores de música de pronto que pueden ser muy comunes como el Audacity, que muchas personas lo utilicen, son software libre y generalmente tanto donde vamos a descargar como dentro de las licencias que nos sale, nos dicen cuáles son, qué es eso que nos está privando, cuáles son esas condiciones de uso que nos están dando de esas aplicaciones, o cuáles son esas libertades que nos dan. Entonces cuando usted va a descargar e instalar una aplicación, normalmente le dice, cuando es software libre, dice usted puede copiar y distribuir esto libremente, puede hacer modificaciones y compartirlas con las demás personas, mientras que cuando vamos a instalar aplicaciones que son privativas, tiene que aceptar la licencia y comienza usted a leer y comienzan a hacer, no puede mirar cómo funciona, no le puede aplicar ingeniería inversa, solamente lo puede utilizar, no lo puede utilizar en otro equipo diferente, comienza una lista larga de todo ese tipo de restricciones que tiene. Bueno, vamos como a darle un giro radical a esta conversación, porque ustedes no solamente son defensores del software libre, sino que además pertenecen al proyecto Manada Libre, ¿cierto? En este momento, pues nuestros televidentes estarán diciendo, bueno, son de Manada Libre, pero ¿qué es Manada Libre?
quiénes son ustedes dentro de Manada Libre. Ya por lo menos nos quedó claro que Manada Libre defiende el software libre y trabaja en pro del software libre, ¿cierto? Pero entonces, háblanos un poco, Alejandro, acerca de Manada Libre. ¿Quiénes son? ¿Qué trabajo realizan? ¿En dónde lo realizan? Sí, el proyecto Manada Libre es un proyecto social y comunitario que busca compartir el software libre y enseñarlo, adaptarlo, modificarlo según las necesidades de las comunidades. Entonces tenemos proyectos de sala comunitaria, de utilizar computadores que no usan ya en las casas o en las empresas y reutilizarlos para instalar software libre en clientes ligeros que hacen que los equipos funcionen como si fueran equipos nuevos. Entonces esto nos facilita trabajar en las comunidades, eso lo llevamos haciendo hace más de 5 años, y también tenemos un proyecto de economía solidaria que buscamos a través del conocimiento creado en la escuela de Manada, que nos hemos formado varias personas, hacer migraciones a instituciones educativas, corporaciones, en software libre. Entonces también es una posibilidad de fuente económica para mantener el proyecto de sala comunitaria, que es totalmente pues respaldado por nosotros mismos. Bueno, y desde hace, con las personas, sabemos que también hay proyectos con niños, por ejemplo. ¿Cómo se ha trabajado, cómo ha sido el trabajo, cómo se ha articulado el proyecto, mejor dicho, y cómo comenzar también una cuestión de conciencia desde tan pequeños, siendo desde tan pequeños? Pues a ver, el proyecto Manada, con el conocimiento que se tenía y con todo ese conocimiento que nos brinda el software libre, entonces se comienza la idea de poder difundir ese conocimiento y compartirlo. Comienza con la idea, como decía el compañero Alejandro, de abrir esas salas comunitarias donde ese conocimiento esté a disposición, donde poder mostrar a las personas ese compartir, generar espacios para compartir. Y resulta de que los principales que llegan a ese espacio, que comienzan a llegar a ese espacio que se abre, las principales personas que llegan son niños y niñas que aprovechan ese espacio. Entonces eso nos lleva también a nosotros dentro de un proceso de cómo trabajar con ellos, cómo aprender con ellos y con ellas a aprender todo ese proceso. Entonces se ve a través de los juegos, a través de las actividades que se hace, a través de impulsar el aprendizaje, a través de la misma convivencia en los espacios de las salas comunitarias, se comienza a hacer todo un proceso que de cierta manera ya casi que se puede hablar como una educación popular, donde ellos nos han enseñado a nosotros y donde venimos en todo un proceso para hacer que todo ese conocimiento, toda esa cultura del compartir, de la solidaridad, del reconocernos los unos y los otros, los unas y las otras, eso es lo que se impulsan en esos espacios. E intentamos también hacerlo en el trabajo, en las organizaciones, en las corporaciones. ¿Y ustedes este trabajo lo realizan de manera colaborativa con instituciones, organizaciones sociales del barrio, de las comunidades donde van a trabajar? ¿O es algo que de manera voluntaria eligieron una comunidad, se fueron allá y están allá haciendo procesos con los niños, sus familias? ¿Cómo llegan a una comunidad, mejor dicho? Pues actualmente nos encontramos en Enciso El Pinal, en Medellín, pero estuvimos anteriormente en Belén Las Mercedes, y ese espacio se generó gracias pues al apoyo de una empresa privada en ese momento. Luego nos tocó irnos de allá, volvimos a Enciso, pero siempre ha sido de manera voluntaria, del quehacer, pues realmente no nos apoya ninguna organización, ni el municipio. Es un proyecto social que también es económico, pero que permite, a través de los excedentes que como proyecto tenemos, podernos proyectar en salas comunitarias y en otros eventos participativos de la ciudad, no solamente en software libre, sino de economía solidaria, de cuentos en lo político, de equidad de género y otros lugares. Bueno, vamos entonces, para ir cerrando esta sección, vamos a ver un video del trabajo que realiza Manada Libre en la comunidad que nos mencionaron. Pues vamos a comerciales, entonces al regreso vamos a ver el video de Manada Libre y cerramos esta sección. Ya volvemos.
Sociedad Cabales Limitada, asesoría jurídica integral. Ofrece sus servicios en asesoría laboral, en seguridad social y en acciones por responsabilidad del Estado. Estamos ubicados en Medellín, en la carrera 48D, número 65A19. Llámenos al teléfono 260-4444. Recuerde, Sociedad Cabales Limitada, su mejor opción al momento de asesorarse jurídicamente. Reacciones. La sociedad en movimiento. Bueno, y teníamos el fragmento de un video que quisieron compartirnos los invitados de Manada Libre, algo sobre la historia del software libre y cómo, pues, en qué contexto surgió. Sin embargo, pues ya vamos cerrando este debate, infortunadamente, pues, y queremos saber, o pues digamos, hay un hecho pues también muy diciente hasta el respecto, y es que el streaming por medio del cual se transmite este programa solamente puede ser visto por software privativo o por aplicaciones que tengan este software y no por software libre. ¿Cómo es esto? Pues, y la conclusión, la invitación también. Sí, la invitación es a espacios como el de Planosur, que buscan utilizar otros medios que puedan ser como más abiertos, más compatibles con la tecnología, más neutrales y que no exijan
una aplicación, en este caso es como un plugin, que es el Plus, que si no lo tenés exactamente ese, no va a funcionar el programa. Entonces la invitación es a buscar otro medio para hacer el streaming de lo que ustedes realizan. Bueno, entonces vamos a concluir esta sección con nuestros invitados del día de hoy de Maná Libre. Nos gustaría que ustedes hicieran una invitación a nuestros televidentes para que frecuenten su página, para que busquen más información, porque aquí no acaba el tema, esto no se agota, hay mucha teoría, hay muchos conocimientos que desde el software libre, no solamente para el asunto de la computación, de las máquinas, sino también como filosofía de vida, el asunto del software libre nos puede ayudar mucho. Entonces, una invitación que le hagan a nuestros televidentes para que se vinculen a todo esto. Bueno, es cierto, acá hablamos de software libre. El conocimiento no solo se queda en el software libre, existen muchos debates también en términos desde la agroecología, el conocimiento en general, y es bueno que se pregunten y se cuestionen, se busquen las alternativas que existen a toda esa privatización del conocimiento y de la vida. La página web del proyecto Maná Libre es www.manalibre.org. Pueden pasar por ahí, mirar, y sobre todo la invitación es muy especial a que usemos software libre, a que empleemos solo software 100% libre, por autonomía, por libertad, por conocimiento, a que las escuelas, las instituciones educativas, nosotros como personas en los proyectos establezcamos ese punto de resistencia, ese punto de construcción, y utilicemos software 100% libre. Muchas gracias a ustedes por haber acogido nuestra invitación. Vamos entonces a un corte comerciales y continuamos con nuestro personaje Reacciona del día de hoy. Sociedad Cabales Limitada, asesoría jurídica integral. Ofrece sus servicios en asesoría laboral, en seguridad social y en acciones por responsabilidad del Estado. Estamos ubicados en Medellín, en la carrera 48D, número 65A19. Llámenos al teléfono 260-4444. Recuerde, Sociedad Cabales Limitada, su mejor opción al momento de asesorarse jurídicamente. Grandes y chicos disfrutarán, muchos amigos de lejos vendrán. México, manito, y Argentina, loco. Vamos, tío, que de España ya está. Reacciones. La sociedad en movimiento. Bueno, y teníamos el comercial que promociona el Titiri Festival, que se realizará entre el 1 y el 9 de octubre. Pero ¿quién lo organiza? Es de lo que vamos a hablar hoy, es el Manicomio de Muñecos. Tenemos a nuestra invitada Paula Andrea Barrada, ella es asistente administrativa del Manicomio de Muñecos. Pero cuéntanos, Paula, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches para los dos y para todos, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Cuéntanos, Paula, ¿cómo comienza el Manicomio de Muñecos? ¿Dónde está? ¿A qué obedece? ¿Qué sueños tiene? Bueno, perfecto. Si te cuento de la historia del Manicomio de Muñecos, nos tenemos que remontar hace muchos años. Manicomio de Muñecos lleva 36 años trabajando con los títeres de una manera profesional. Todo comienza con el sueño de nuestra directora, Liliana María Palacio. Cuando ella tenía 11 años, ella empezó a hacer funciones de títeres en la casa.
y la abuela, que era muy alcahueta, le dejaba hacer los títeres, pues le ayudaba a hacer los títeres, y fuera de eso ella hacía funciones en la casa con los amiguitos, y las hacía en la parte como de la cocina y el comedor, ¿cierto? Ponía pues su teatrino, pero ella cobraba la entrada, entonces la abuela le alcahueteaba pues como todo eso, y desde ahí ella ya empezó a verlo, después se unió a otras personas, porque el grupo se ha ido pasando, ¿cierto? Como por ciertos procesos, primero ella solita se llamaba Títeres Lili, ya después se le unieron otras personas, ¿cierto? Y fue creciendo, y ya, esa es su pasión, y ella, por ejemplo, es arquitecta, pero no, ella dice que la arquitectura es su hobby, y que los títeres son su oficio, son su trabajo, y son su pasión, y de ahí ya, pues, muchos años después, ingresa mi hermana, que es Alejandra Barrada, que en este momento, pues, es como la codirectora, y ya de ahí empieza el proceso de Manicomio de Muñecos. Entonces ya de ahí, de ahí hasta acá, lo que lleva pues son más o menos 21 años que ya lleva como Manicomio de Muñecos haciendo todo este trabajo pues de títeres de una manera, como te digo, profesional. Bueno, cuéntanos un poco, Paula, entonces ahora sobre el tema, es el Titiri Festival. Ustedes tienen un poco más de 30 años como Manicomio de Muñecos, pero el Titiri Festival tiene 10 años, ¿cierto? Este año es su primera década. ¿Cómo ha sido este proceso del Titiri Festival? Sabemos que también hay invitados internacionales, ¿cierto? Entonces cuéntanos. Bueno, primero les cuento que el objetivo del Titiri Festival era como quitarle un poquito la mala fama a los que tienen los títeres en la ciudad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces tú le dices a la gente títeres y, ¡ay, qué pereza títeres! ¿Por qué? Porque piensan que es algo, hola amiguitos, ¿cómo están? No, entonces lo que nosotros queríamos era mostrar trabajos de calidad, que la gente se diera cuenta que esto es un oficio, que esto es arte y que es cultura, ¿cierto? Que interviene en la cultura de la ciudad. Entonces, primero, el Titiri Festival, las primeras versiones fueron solamente nacionales. Invitábamos grupos casi que solamente era Medellín, y los grupos pues como de nacionales Bogotá, de pronto venía Popayán, ¿cierto? Y fuimos abriendo, como los Manicomio de Muñecos ha ido viajando, entonces veían trabajos hermosos y no, nosotros queremos tener esto en el festival y queremos tener esto, y entonces ha venido España, ha venido México, ha venido Argentina, no eso, y se abrió el Titiri Festival. Ya este año tenemos grupos invitados de España, México, Argentina, y por Colombia estaría Bogotá y obviamente los anfitriones, la casa Medellín. ¿Y cómo ha sido la acogida de parte del público de Medellín para los títeres? Porque nos mencionabas, claro, uno a veces le dan la idea de títeres y uno dice, no, yo ya estoy como muy mayorcito para ir a los títeres, pero es que también el asunto de los títeres como parte de las artes escénicas, no sé si se considera que las artes escénicas ha ido evolucionando, ¿cierto? Y hoy en día hay títeres para adultos. Escuché hace poco títeres pornográficos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se ha dado esa evolución del títere que ahora es para todos los públicos, no requiere una madurez intelectual o sentirse todavía muy niño? Bueno, ahí quiero como aclararte algo también. Empecemos por decir que los títeres, primero, remontémonos, pero eso sí después, años atrás, incluso hablamos de la época, no sé, de la Inquisición, cuando los títeres, la iglesia los utilizaba para darle los mensajes al pueblo, ¿cierto? Entonces mira que los títeres primeramente no eran para niños. ¿Qué pasa? Que de pronto, sin demeritar el trabajo de las personas, pero de pronto los recreacionistas han hecho como que los títeres involucionen, entonces vuelvan y entonces queden como para niños. El trabajo de nosotros, que ha sido un trabajo, digámoslo, arduo, duro de formar un público, ha sido otra vez decirle a la gente, los títeres no son solo para niños, pero cuando tú hablas de un tema bien importante que es tema títeres para adultos, no solo tenemos que hablar de títeres porno para que sean para adultos, no. Hay muchos temas, incluso hablamos de temas políticos, costumbristas. Claro. Nosotros, por ejemplo, tenemos una obra paisa, que es una obra costumbrista, que se llama Los Caminantes de la Montaña, que perfectamente tiene un enfoque que, pues si los niños lo ven, perfecto, pero un adulto que lo vea queda feliz. Cuidado con la marimonda, no, hay muchos temas, y como tú dices, lo más importante es que es un arte que integra muchas artes, integra música, plástica, dramaturgia, entonces yo digo que pues concentra muchas cosas, entonces eso es lo bueno, que la gente lo que queremos, que la gente se dé cuenta que eso es un oficio profesional. Precisamente sobre esto te iba a preguntar, digamos, el asunto político, digamos, con títeres, porque bueno, también se recuerda mucho la época de la Revolución Francesa, en que prácticamente todo lo que tenía que ver con el acontecer político y de la revolución se contaba al pueblo mediante títeres. ¿Qué lenguaje entonces, pues, sencillo, bonito y a la vez y que se claro, se queda? Tú lo que le dices a un niño, por ejemplo, hablo solamente en este caso de los niños, pero tú lo que le dices a un niño con un muñeco
Él piensa que eso es. O sea que ahí es donde nosotros, y hablo yo aquí por todos los, pues por todos los grupos de títeres, pero Manicomio de Muñecos cuidamos mucho el lenguaje con el que vamos a dirigirnos y a hablar. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando tú hablas con un títere, lo que estás diciendo, digámoslo así, que es para los niños, es la verdad, es lo que estás diciendo. Entonces nos tenemos que cuidar mucho con ese lenguaje. Eso. ¿Y qué temas han tocado? ¿Qué personajes, por ejemplo, hay allí? No solo políticos, sino, digamos, en general, pues, que transmitan un mensaje también de belleza a la gente. Nosotros tenemos varios temas. Tenemos como, si te lo puedo pues como clasificar, hemos tenido cuentos clásicos que nos gustan mucho. Por ejemplo, para los colegios y todo, los ofrecemos para el día, por ejemplo, del idioma, porque son, aunque son los cuentos clásicos, son adaptaciones, ¿cierto? Son nuestra dramaturga, que es Alejandra Barrada, que ella es mi hermana. Ella les hace las adaptaciones, digámoslo, al estilo de Manicomio de Muñecos. Entonces, en esta parte tenemos todos los cuentos clásicos que tú sabes que siempre dejan un mensaje. Y ya las propias creaciones, digámoslo así, que hablamos del cuidado de la naturaleza, que hablamos, hay ahora un tema en educativo que se está trabajando, que es el bullying en los colegios, ¿cierto? Que, ¿sabes? Es de la agresión de los más grandecitos a los pequeños. Entonces, lo trabajamos sin tener que nombrar la palabra. Lo estamos trabajando, ¿cierto?, en una obra que se llama La finca del abuelo. Entonces, de pronto nosotros políticamente no nos estamos metiendo, pues, como, ¿cierto?, haciendo un personaje, pero sí tenemos, ¿cierto?, sí tratamos de transmitir unos mensajes y unos valores, y que siempre deje algo. Es lo que nos interesa, siempre dejar un mensaje o un valor. Nos interesa también como aportar un granito, como dice uno, como a la educación, como a que los niños no se queden en los centros comerciales, que bueno, está rico también, pero que se despeguen un poquito del televisor, que se despeguen un poquito de los, yo digo Ataris de mi época, pero yo ya no sé en qué va eso, porque nunca me ha gustado, entonces yo ya no sé en qué va eso, pero sí, pues que se despeguen y que les guste la cultura también. Bueno, volvamos, Pablo, un momento otra vez como a la organización del Titiri Festival. Me gustaría que nos contaras un poco qué implica organizar un Titiri Festival, porque tú dices que al principio éramos solamente los de acá con los de acá, pero ahora que ha crecido, de la manera que ha crecido, entonces, ¿cómo es el asunto logístico? Hoy deben estar todos ustedes muy felices porque hoy empezó a llegar los invitados también internacionales, entonces, ¿cómo es todo esto? Bueno, precisamente somos un equipo grande. Todo Manicomio de Muñecos, nosotros estamos pues como un equipo de planta, que somos los administrativos, y están también, digámoslo así, los operativos, pero son los grupos escuela, que ellos están en toda la parte operativa también. Eso todos nos dividimos el trabajo. Unas personas están en la parte logística como técnicos, entonces organizando todo lo que es la parte de sonidos, de transportes, ¿cierto? Otra parte es la parte de las comunicaciones, la parte del mercadeo. No crean, yo creo que la gente, eso se va muy rápido, porque digo, nosotros desde el principio del año estamos trabajando para una semanita, que la gente listo y dice, bueno, una semanita, y eso se ve como muy fácil, pero llevamos casi todo el año trabajando, tocando puertas, como te digo, los títeres no es tan fácil, ¿cierto? Claro. Entonces nos toca siempre pues tocar varias puertas, pero no, el equipo es, y como ya llevamos 10 años trabajando, y digamos los grupos nuevos han entendido como muy bien el proceso de trabajo, entonces nos hemos compenetrado muy bien y trabajamos muy bien. Es como un engranaje muy rico, todos hacemos todo como, pues tenemos como digamos los comités, y cada quien tiene que hacer lo suyo ya, y sabe cómo tiene que hacerlo, y ya de pronto si necesita ayuda, bueno, pero ya cada uno sabe cómo tiene que hacer sus cosas. ¿Cómo fue que dijiste? ¿Los comités? No, los comités, de pronto me tragué la S. Pensé que como era Manicomio de Muñecos, entonces los comités, el Titiricomité, sí. Bueno, pero pues ya digamos para cerrar también nuestra sección, la invitación última, pues ya que tenemos algún material de publicidad para quienes nos ven a asistir al festival. Ok, sí. Mira, yo primero que todo quiero retar a todo el mundo. Quiero retar a los niños, quiero retar a los jóvenes, quiero retar a los grandes, a los adultos, que se animen a ver títeres, que no son solo para niños, que los temas y las obras que traemos son espectaculares, son unos trabajos preciosísimos. En www.manicomiodemunecos.com pueden encontrar toda la programación del Titiri Festival, o también pues se pueden comunicar al 4-131-131, que es el teléfono de la sala pues de Manicomio de Muñecos. Programación mucha, durante toda la semana
todos los días, cada día hay una obra diferente. Tenemos programación a las 3 de la tarde, bueno, a las 10 y a las 3 para instituciones educativas, pero todos los días a las 7 de la noche tenemos una programación diferente. Las obras están espectaculares, hay muchos recomendados, no puedo decir uno, sino hay muchos recomendados. No me queda más que decirles pues que rico que disfruten pues como de la cultura, que esto nos sensibiliza a todos. ¿Y a qué lugar podemos ir a ver las obras? Bueno, está en nuestra sala, que es Manicomio de Muñecos, en el barrio La Castellana. No sé si doy la dirección, sí, ¿no? Claro, calle 32 E, número 82A26. Muy cerca de la iglesia de Santa Gema está nuestra sala. La boletería se compra directamente allá en la sala, no manejamos preventa, sino que abrimos la sala media hora antes de cada función para que en esa media hora puedan comprar su boletería. Les recuerdo también que los viernes manejamos un programa muy lindo que se llama Títeres para ver en pijama. Es a las 7 de la noche, van los niños en pijamados con su muñeco preferido, se hace un desfile de pijamas, papás cómplices que también nos ha tocado en pijamados y eso pasan delicioso porque antes de ver la función se hace un desfile de pijamas. Entonces, no este viernes, no mañana, sino el próximo viernes vamos a tener ese programa también. Hay de todo, hay de todos los gustos, hay de todo. Bueno, Paula, te agradecemos mucho por haber aceptado nuestra invitación. Sabemos que hoy es un día de mucho trabajo para ti, para todo el equipo de Manicomio, pero aún así estás aquí porque es importante que la gente sepa que esto se está haciendo. Claro que ya lo saben, son 10 años de mucho trabajo, pero vamos todos a ir. La invitación es que nos aprovechemos al máximo de este festival, de lo que este año está haciendo para toda la ciudad Manicomio de Muñecos. Vamos a un corte comerciales y seguimos con la sección de plano cultural. Festival. Grandes y chicos disfrutarán. Muchos amigos de lejos vendrán. México, manito. De Argentina, loco. Vamos, tío, que de España ya está. Buenas. Sean todos bienvenidos al Plano Cultural de Reacciones, un espacio donde las manifestaciones sociales y artísticas son las protagonistas. El día de hoy les vamos a presentar una nota sobre lo que fue el Festival de Carros de Rodillo en Santa Elena, en la vía Santa Elena por Buenos Aires. Vamos a ver lo que pasó pues en esta fiesta. ¿Por qué crees que es importante el Festival de Carros de Rodillos? Porque retoma una tradición que lleva bastantes años muy antioqueña del transporte y del entretenimiento en carros de rodillos. Y además es un espacio para divertirse, compartir, entretenerse, un evento de ciudad. ¿Y vos hace cuánto tiempo participas? Esta es la tercera vez que me tiro en carro de rodillos. ¿Qué es lo que más te gusta? La adrenalina y ver gente caída.
Reacciones. La sociedad en movimiento. Fueron 898 carros que participaron en esta carrera y 2.848 personas que participaron. Se divirtieron mucho en esos 14 kilómetros de recorrido que tenía el festival. Eso fue todo por hoy en el plano cultural de Reacciones. Nos vemos dentro de 8 días con más. Los dejo entonces con mis compañeros para que despidan el programa. Hasta pronto. Bueno, eso ha sido todo por hoy en nuestro programa Reacciones. De verdad que fue un placer haber tenido estos invitados del día de hoy. Estuvimos hablando sobre software libre. No se les olvide que es una propuesta muy interesante para quienes de una manera ideológica, por principios, quieren acercarse a las comunidades de compartir el conocimiento, de ponerlo al servicio de todos, ¿cierto? Hay diferencias entre software libre, estuvimos viendo diferencias entre software libre, software privativo, el software privativo que es gratuito. Todo eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Por eso nuestros invitados nos invitaron a visitar su página web www.manadalibre.org. A ella me imagino que en ella podemos encontrar esta información y pues mucho más acerca del proyecto Manada Libre. Bueno, no siendo más, también una invitación al Titiri Festival. Recuerden, octubre 1 al 9 del Manicomio de Muñecos, organizado por el Manicomio de Muñecos. No es más por ahora, tenemos que despedirnos, Felipe. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Hasta pronto. Hasta la próxima.